¿Qué le parece la cumbre? A ver, por el lado nuestro, tristes. Acabamos de entregar una declaración firmada por 25 expresidentes de Latinoamérica y de España, y tocó hacerle una rueda de prensa porque no tenemos un presidente, un amigo en el cual hubiéramos podido decir 25 demócratas de la región, queremos que usted lleve una declaración a la Cumbre de las Américas. Triste, ¿por qué? Yo estuve en la Cumbre de Quebec en Canadá, allá nace la Carta Democrática, es una idea de una de las cumbres de las Américas. 4 o 5 cumbres después no tenemos quien lleve precisamente una aclaración en defensa de la democracia en la región. ¿Qué piden en la declaración específicamente? A ver, hacemos todo un análisis de lo que es la situación en Venezuela, pedimos la liberación de los presos políticos, lo que estamos pidiendo es que no exista más la censura de prensa, que haya libertad de expresión en Venezuela, tanto de colegas periodistas como de la oposición, y al final lo que hemos dicho, vamos a pedir algo sencillo, que ojalá los presidentes de América pidan unas elecciones libres, pidan unas elecciones con veeduría internacional, que no existan presos políticos para esas elecciones en las cárceles y que exista un tribunal electoral que dé garantías. Eso es fundamentalmente al final un primer paso que le estamos pidiendo a los presidentes de América, que no creo que sea difícil. ¿Por qué usted cree que se le está haciendo difícil a ellos y no asumen su rol como presidente? ¿Por qué no enfrentan la situación? Esa es la pregunta que hago yo, porque en parte es un silencio complaciente. Le voy a decir algo, a mí me llama la atención, por ejemplo, una persona como Dilma Rousseff, presidente de Brasil, que sufrió los embates de la dictadura, o de Michelle Bachelet, que también le tocó sufrir a ella en carne propia la dictadura. ¿Cómo no son las voceras, con Lilian y con Mitzi y con Patricia Ceballos, de esa defensa por la democracia? A mí me llama la atención que quienes sufrieron en carne propia las dictaduras militares, la falta de los derechos políticos que pudieron tener, violaciones a los derechos humanos, hoy tengan un silencio que digo yo que es silencio complaciente. En la región no hay un presidente, como lo decía al comienzo, no hay un presidente que haya pedido invocar la Carta Democrática. ¿Qué tiene que ver el petróleo en eso? Tenía que ver. Tenía. Ya no. Estamos en una situación complicada, todos sabemos cómo Venezuela y de qué forma pues ayudó no solamente a Cuba, sino a los países del Caribe, que había una solidaridad. Yo creo que esa mayoría ya venezolana, por lo que fue la influencia del petróleo, no existe. Pero eso es distinto, porque aquí el problema es o defendemos o no defendemos la democracia. Si firmamos una Carta Democrática, ¿para qué? Para eso, para defender la democracia y los derechos humanos, y se está violando hoy en día, ¿por qué no se ha acudido a una institución como la OEA para que se respete esa Carta Democrática? Ha ido 2 veces a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Qué ha pasado? Buena pregunta. Yo voy hace un poco más de un mes a la Corte Interamericana para pedir ¿qué? A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Medidas cautelares para proteger a los líderes de la oposición, y hasta el momento no hemos tenido resultados. Tampoco. Entonces, ¿qué está pasando? Que los organismos están perdiendo credibilidad. Los organismos hoy en la región, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo puede creer uno que un organismo como UNASUR va a Venezuela y pone a Venezuela como ejemplo de la democracia? ¿Piensa usted que con esta posición de Estados Unidos de retractarse y donde digo Diego, fue que realmente Maduro pudo arrodillar al imperio, como llaman ellos a Estados Unidos? A ver, lo que es triste es pensar que el gobierno americano se expresa por escrito y corrige verbalmente, ¿cierto? Hay una expresión por escrito que no es contra el pueblo venezolano, además, es contra unos violadores de derechos humanos según los americanos y unos personajes corruptos que están utilizando el sistema financiero americano. Eso era lo que era la decisión de Obama a través de esa resolución. Y resulta que lo que ponen por escrito hoy en las expresiones, inclusive del propio presidente Obama o de Shannon, como usted dice, son exactamente lo contrario de lo que ellos escribieron. No es que malinterpretaron, no fue que los periodistas no entendieron, sino que está escrito. Y lo que escrito se queda. Posiblemente Estados Unidos trató de hacer eso porque se lo vio difícil. Shannon fue a República Dominicana, fue donde Maduro, Obama fue a Jamaica y vio que había asperezas en la situación. Tal vez fue por eso, para que esto no se convirtiera en una guerra aquí, en esta cumbre. Y volvemos a lo mismo. Lo triste es que los demócratas de América Latina no estén defendiendo la democracia. ¿A quién le queda duda de que hay violación de los derechos humanos en Venezuela? ¿A quién le queda duda que no hay censura en Venezuela? ¿A quién le queda duda que no hay presos políticos en Venezuela? A nadie. Bueno, entonces y los únicos que no están viendo esto son los presidentes en ejercicio. Y yo digo una cosa, cuando uno defiende la democracia, uno la democracia la defiende siendo
presidente como también expresidente, o no siendo también presidente, quienes hemos creído siempre en la democracia. Maduro, usted fue a Venezuela a tratar de hablar y de entrar a la cárcel a ver a López y le dijeron que usted era narcotraficante y que también tenía que ver con un golpe de Estado que querían darle. Yo lo que le digo al paisano, al presidente Maduro, que le digo, paisano, así no nos tratamos nosotros entre paisanos, le digo al presidente Maduro. Además porque es un desconocimiento de la historia total de Colombia. Fíjese usted, quien estuvo financiado por el narcotráfico es el ahijado de Maduro, que es el presidente Samper. Que usted sabe que el presidente Samper, contra mí, el narcotráfico se compró la presidencia de Colombia en manos de Ernesto Samper. Entonces yo le digo, presidente Maduro, usted se equivocó. El que estuvo financiado por el narcotráfico es su secretario de UNASUR, que no tiene las credenciales democráticas para presidir una organización de esta naturaleza. Como el presidente Maduro le dice a Andrés Pastrana, me dice a mí que yo soy financiado por el narcotráfico cuando estuve secuestrado por Pablo Escobar, soy el único personaje que vivo de un secuestro de Pablo Escobar. O al presidente Calderón, que le dice que está financiado por el narcotráfico, como dijo el presidente Calderón, los primeros que están riéndose son los narcotraficantes en México, quien los persiguió como fue el presidente Calderón. Bueno, al final, ¿cómo terminará esta historia? ¿Usted cree que la cumbre se pondrán de acuerdo? ¿Habrá una firma de los presidentes? ¿Se logrará esa equidad y desigualdad? ¿O los inconvenientes entre Venezuela y Estados Unidos van a dañar el asunto? Y van más allá, porque fíjate que antes de todos estos temas, yo creo que no ha habido una declaración de la cumbre en las últimas 2 o 3 cumbres. No, exacto. No han logrado. Hay algunas resoluciones que no tienen ninguna validez y ninguna importancia desde el punto de vista de obligatoriedad. Entonces es triste pensar que no hay una declaración. Ojalá de esta cumbre saliera de verdad una declaración. No solamente por el tema de Venezuela, hay que respaldar los esfuerzos de Cuba. Creo que va a ser muy importante ese acercamiento y al parecer ya ese restablecimiento de relaciones muy pronto entre Cuba y Estados Unidos. Pero ojalá salga una declaración, como le digo, pero que se cumpla. No como pasó con nosotros, sacamos una declaración, vamos a crear la Carta Democrática, vamos a promoverla, la promovemos y después resulta que esas mismas cumbres que las cuales promueven la Carta Democrática no la respetan. Al final, ¿qué cree que usted va a pasar acá? Otra vez en resolución, no creo que haya declaración.